Las estrellas, al igual que nosotros, tienen un inicio, tienen un desarrollo e inevitablemente tienen un final. El día de hoy, para comprender cómo nace y cómo muere una estrella, está con nosotros el doctor Omar López. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando a EduCosmos. Estoy muy contento y muy emocionado de tener el día de hoy a uno de los más grandes astrónomos que hay en México. De hecho, es uno de los más grandes astrónomos que conocí, de los primeritos astrónomos que conocí cuando comencé en andar en la divulgación. Y para mí es un gusto y para mí es un honor tenerlo para cerrar con broche de oro esta segunda temporada de EduCosmos al doctor Omar López. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Pues es un placer estar aquí contigo después de que me dijiste que nuestra Julieta Fierro, que también es mi madrina de divulgación, el primer programa de radio lo hice por ella, ¿no? Ella me mandó a una estación de radio que se llamaba Radio Ring, donde hicimos un programa de Radio Ring, era una estación para niños. Entonces la primera vez fui solo y esto fue en la Ciudad de México. Y pues era antes del internet y todo esto, pues muy interesante porque el hijo de una amiga mía me oyó y fue y le dijo a su mamá, ¿no? Oye, tu amigo está en la radio. Y eso pues me dio mucha alegría, ¿no? Y luego ya vino Julieta y bueno, cuando vino Julieta fue la noche y el día. Imagínate estar ahí con micrófonos en el patio de una radiodifusora viendo el cielo. En los 80s el cielo estaba horrible, la contaminación estaba muy alta, entonces nomás veíamos como 3, 4 estrellas. Y ahí estábamos guiando a la gente para que viera las estrellas en la Ciudad de México cuando la contaminación estaba en lo más alto. Entonces eso es algo muy bonito que recordar, aunque pues el tiempo sí, eran tiempos muy difíciles para vivir en la Ciudad de México. Justamente lo mencionábamos antes de comenzar a grabar, estábamos charlando un poco acerca de nuestra historia y acerca de cómo comenzó EduCosmos. Y qué padre que nos comparte esa historia con la doctora Julieta. Para los que nos escuchan saben que la doctora Julieta fue quien inauguró EduCosmos en la primera temporada. Entonces, qué padre tener este previo que usted también tuvo con la doctora Julieta. Y con respecto a esto, vamos a hablar acerca de la vida y la muerte de las estrellas. Pero, ¿qué es una estrella? Me gustaría comenzar definiendo qué son esos puntos blancos que nosotros vemos en el cielo. ¿Te acuerdas de la película esa del Rey León? Cuando le preguntan a Pumba, estaban Pumba y Timón y también el Rey León, ¿no? Ahí viendo las estrellas y cada quien dice su versión. Entonces, el Rey León dice que son los ancestros, ¿no? Los reyes anteriores. Y luego Timón dice que son luciérnagas. Y luego Pumba dice que son esferas incandescentes de gas a muy grandes distancias. Entonces, esa es una muy buena definición. Son esferas de gas que están restringidas por la gravedad y en el centro, en la fuente de energía, son bombas atómicas, bombas H, y es hidrógeno convirtiéndose en helio lo que mantiene a las estrellas. Entonces es una estructura que está en equilibrio, mientras la gravedad la trata de aplastar, la estrella está explotando. Entonces toda la energía que sale del Sol, por ejemplo, es la energía que se está generando en el núcleo, que previene que la gravedad gane y haga y la aplaste. Entonces las estrellas son muy importantes porque están generando elementos más pesados, que le llamamos metales, más pesados que el hidrógeno. En el hidrógeno te vas al helio, luego del helio, cuando ya se te acaba el hidrógeno, empiezas a fusionar helio y así te la llevas. Y cada vez que vas fusionando, vas creando átomos más pesados hasta que llegas al fierro. Ya con el fierro no puedes juntarlos porque cuando tú tienes que juntar 2 protones o 4 protones para hacer un átomo de helio, tienes que vencer la repulsión electrostática.
Entonces es la gravedad la que alcanza a aplastarlos y entonces tú creas estos átomos de helio. Pero todos los demás, hasta el fierro, ya pegar átomos de fierro de 25 protones, pues ya es muy difícil. Y entonces lo que pasa, ya entonces la gravedad gana y eso aplasta el núcleo, ¿no? Y entonces si hay mucha masa, esto se explota y se llama una supernova. De otra forma, el núcleo se contrae y las partes externas se extienden y entonces tienes una nebulosa planetaria como la del Anillo, como estas fabulosas nebulosas de colores verdes, amarillos, que se llaman planetarios exactamente por esos colores, que son en realidad oxígeno. Entonces, lo interesante, siempre he estado pensando, ¿no? De por qué hay estrellas, ¿no? Y son la unidad básica. O sea, todos los elementos de nuestro cuerpo se generaron en la explosión de una supernova. Estrellas 10 veces más masivas que el Sol no van a poder aguantar el colapso gravitacional y van a explotar. Entonces, en estas estrellas donde se generan todos los elementos restantes de la tabla periódica y hay que agregarle, ahora sabemos, fusiones de estrellas de neutrones para que se generen todos los metales que nos hacen falta. Entonces, la existencia de la vida en la Tierra se debe a las estrellas. Entonces, nuestra conexión con las estrellas es muy importante. Es algo íntimo. O sea, los átomos de tu cuerpo y el mío y todos fueron generados en una supernova que algunos astrónomos se han dado a buscar, pero puede estar en cualquier lado de nuestra galaxia, ¿no? Porque el sistema solar va girando alrededor de la galaxia. Y entonces, pues en algún lado debe estar aquella estrella que fue la progenitora del sistema solar. Entonces, esto es muy interesante porque la otra cosa es, alrededor de las estrellas se forman planetas. Ahora ya lo sabemos, ya lo vemos. Se postuló por mucho tiempo, ¿no? Si el Sol era un planeta, una estrella, y los planetas éramos nosotros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tan común era que hubiera 8 o 9 planetas alrededor de una estrella? Entonces, ahora se encuentran rutinariamente, ya se está buscando llegar a tamaños de planetas como la Tierra. La Tierra no es un planeta muy grande, pero fíjate lo interesante, todo lo que tenía que ver con nosotros ha pasado aquí en la Tierra. Todo. O sea, nuestros ancestros, todo el primer organismo que tuvo, con vida, que empezó aquí, toda la conexión, toda la acción de nosotros, los animales y la vida aquí en la Tierra ha ocurrido aquí adentro. Entonces es muy interesante que esto lo puedes ver así como que vamos en una nave, ¿no? Con todo lo que necesitamos está aquí, nos lo provee nuestro planeta. Y ahora nos estamos enfrentando a problemas de que estamos escaseando los recursos, acabando con los recursos de la Tierra, y entonces ya estamos pensando en comenzar a colonizar otros planetas, otros sistemas solares. Entonces ya empezamos a buscar a dónde nos vamos a pasar en la siguiente etapa evolutiva. Entonces tienes estas cosas como de ciencia ficción, ¿no? Que estamos colonizando. Entonces es muy interesante cómo la evolución de los humanos y todos los seres vivos están conectados con las estrellas. Entonces, por eso es que es muy importante, ¿no? Laten las estrellas dentro de nosotros, ¿no? En el fierro de cada glóbulo rojo que contienen nuestra sangre, ahí va un producto de una supernova, ¿no? Ahí estamos dando. Entonces, todos los otros elementos dan fe de toda la evolución, la coevolución que hemos tenido. ¿Y cómo es que se forman estas estrellas? Pues se forman de como lo estamos viendo también, son grandes nubes de gas que están en nuestra galaxia. Y esas grandes nubes se empiezan a enfriar, están como a 10 Kelvin, o sea, no son muy calientes. Y entonces ahí la gravedad empieza a trabajar. Entonces, así como cuando tú haces de una nube de agua, ¿no? De vapor de agua, que son nuestras nubes aquí en la Tierra,
empieza a condensarse en la lluvia, es así como se empiezan a formar las estrellas. O sea, imagínate un lugar donde ya la atracción molecular empieza a ganar y bueno, pues gana y luego la gravedad la tumba, pero aquí todo en el espacio, pues estás en el vacío, pero es la autogravedad, o sea, son millones de veces la masa del Sol y se forman no muchas estrellas, ¿no? Alrededor de cientos, miles de estrellas, pero tienes millones de veces la masa del Sol, entonces van muy eficiente. Entonces, a partir de estas nubes se está formando las estrellas y con las estrellas los planetas y así vamos creciendo y luego unas explotan, van limpiando el material, lo enriquecen, se forman otras. Cada vez que se forma una nueva generación de estrellas se forma en un medio más rico en metales y entonces eso se va haciendo, va ayudando a que el proceso de formación de estrellas sea más eficiente. Nosotros somos segunda generación, al menos. Entonces, no somos de las primeras estrellas que se formaron debido a esto de que tú tienes que colapsar el material y si no tienes una manera de dejar de que el calor escape, entonces la estrella rebota. Entonces, pues, las primeras estrellas se piensa que eran como de unos 100 veces más, 100 veces o más la masa del Sol. Entonces, eran unas estrellotas que aguantaban un poquito y explotaban. Y esa fueron la primera generación de estrellas. Nadie ha visto una de esas. Entonces se sigue especulando sobre el papel de estas estrellas, las primeras, que les llamamos población 3. Población 2 son las intermedias, población 1 son las que se están formando en nuestra galaxia en este momento. Cuando en las charlas de divulgación les explico a los chicos que hay estrellas que se pueden convertir en agujeros negros, les resulta sorprendente. ¿Qué se necesita para que una estrella sea un agujero negro al final de su vida? Mucha masa. O sea, lo que necesitas es echarle mucha masa y, como te digo, si llega, ¿no? Esto rebota y puede quedar nada, pero llega y comprime de tal forma que se puede seguir el proceso de la compresión y entonces puedes llegar a una enana blanca, una estrella de neutrones y si no, y si la gravedad sigue, se necesitan alrededor de unas 4 veces la masa del Sol ya cuando tú tienes un núcleo. Si le sigues aplastando, vas a tener un agujero negro. Entonces, con más masa puedes tener agujeros negros más grandes. Esa es una vía. Hay otros agujeros negros que parece que se forman y ya hay una semilla y van acretando material y se van haciendo más grandes. Pero estos de tamaño estelar, o sea, de 3, 4, 5 veces, 10 veces la masa del Sol, son formados a partir del colapso o la fusión. Entonces, esa es una de las formas, y eso es uno de los mecanismos que primero se supo, ¿no? De cómo se formaban los agujeros negros. Y el primer candidato fue la estrella Cygnus X1, que ven una estrella gigante y emitía gran cantidad de rayos X. Pero entonces lo que no se veía era que había un objeto masivo al lado que le estaba robando material a esta estrella grandota y estaban orbitando uno alrededor del otro. Entonces van y le miden las velocidades, los rayos X estaban dando una fuente muy, muy compacta, muy fuerte. Pues esto era el disco de acreción alrededor del agujero negro. Ese fue el primero y yo estuve pues ha sido un privilegio haber conocido al astrónomo que encontró a la fuente Cygnus X1. Se llamaba Tom Bolton, fue mi profesor en Toronto y él, o sea, los relativistas habían predicho que había estos tipos de objetos. Los astrónomos no sabíamos cómo comerlos, aún no sabemos qué hacer con ellos. Pero con técnicas desarrolladas para medir la masa de las estrellas, se midió la masa del primer agujero negro. Y eso fue un gran, gran avance. Y desde entonces, a partir de los 70, ya en los agujeros negros empezaron a entrar en el lenguaje, en el folclore de la astronomía. Me encanta escucharlo, en verdad me encanta escucharlo, pero me surgen muchas dudas. ¿Cómo es que se logra
medir la masa de un agujero negro? Bueno, tú tienes una estrella y tú tienes un objeto alrededor. Si este objeto es muy compacto, pues para que no se escape, tiene que moverse a una velocidad muy grande. Entonces tú puedes, a través del análisis de la luz con líneas espectrales, es decir, vemos una línea, digamos, de, no sé, el magnesio, y ves que esta línea está bailando. Entonces tú ves en el espectro, ¿no? Descomponen la luz y sale una línea del magnesio y tú ves que el magnesio está bailando. Y entonces tú puedes determinar la velocidad con la que está dando vueltas este objeto, aunque no lo veas. Entonces, con ese bailoteo tú puedes decir la masa. Es decir, ahí te va. Para tener una masa solar, como nuestro Sol, la Tierra tiene que tener una velocidad apropiada para no caer hacia el Sol y no volar, que no se vaya y se escape. Entonces, el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol es justo la respuesta de la Tierra a la masa del Sol. Si se frenara, entonces el Sol la iba a jalar y nos íbamos a ir a una órbita más interna. Si se acelerara, entonces tendríamos que, no, perdón, si se frena te la comes y si se acelera se va y entonces hasta ver dónde la paras, ¿no? Puedes alcanzar la velocidad de escape. Y eso es lo que hacen los Voyagers, ¿no? Los Voyagers van a una velocidad tal que ya abandonaron el sistema solar desde hace un rato. Desde los 70 que fueron lanzados, esas son las naves más lejanas, pero lo que tuvieron que hacer fue de irse acelerando, ¿no? Se salieron de la Tierra, se fueron a Júpiter, Júpiter las aceleró y luego entraron con Neptuno y las lanzaron. Cada vez que pasaban cerca de un planeta les daba un jalón. Entonces sí, los planetas también se deben de ajustar, pero donde están fijos, tú estás a la distancia que te corresponde y a la velocidad que te corresponde, que para responder a la masa del objeto más masivo, que en este caso sería la estrella o un agujero negro. Dentro de este ciclo de vida de las estrellas, algo que llama mucho la atención son las estrellas de neutrones. Hay quienes las conocen como los faros del universo. ¿Cómo funcionan estas estrellas? Pues una estrella de neutrones o un pulsar, ¿no? Es lo que... Estas se quedan objetos ya en el último estado, antes de pasar a ser agujero negro. Este es como si fuera un sólido. Es un cristal, ¿no? Y está en la forma que está aguantando la gravedad es como este lápiz, ¿no? La gravedad ya no le hace nada porque tiene unas fuerzas internas mucho mayor que la masa del lápiz. Entonces, esto nunca va a colapsar. Entonces, esto es lo que pasa con una estrella de neutrones. O sea, llegas a una etapa final donde son los neutrones los que están manteniendo la estructura de no colapsar. Y entonces tienen campos magnéticos y estas cosas, y entonces los pulsares, ¿no? Están rotando. Y entonces el eje de rotación emite jets, y el eje de rotación pues apunta hacia ti, deja de apuntar y está ahí dando vueltas. Ese es lo que quedó de una estrella grandísima, más masiva, ¿no? Y esto es ya el vestigio de que hubo una estrella grandota. Entonces, esto, por la conservación del momento angular, pues mantienen su velocidad de rotación y por lo tanto son constantes en el periodo, en la variación. Cuando te ve el pulsar, lo detectas, luego no lo ves. O sea, cada vez que pasa, apunta hacia ti, tú lo detectas en la Tierra y apunta hacia acá, ya no lo ves. Y así estamos, ¿no? Entonces, o ver la parte de abajo, sí es simétrico. Entonces los pulsares son muy importantes porque pues tienes un objeto que está constantemente girando y uno de los usos que está empezado es de que si pasa una onda gravitacional, el pulsar va a reaccionar. Entonces si tú tienes un sistema, muchos pulsares, además que son relojes, y esto para la relatividad es muy importante. Entonces tú puedes hacer todo tipo de experimentos de relatividad general con los pulsares, por eso son muy interesantes. Y claro, pues los objetos más
pues ya más llamativos, pues son los agujeros negros, que pueden tener hasta 40,000 millones de veces la masa del Sol. Entonces, no hay límite para el colapso, pero es otra historia. No es por la misma vía que tú formas un pulsar o un agujero negro de pocas veces la masa del Sol, cuando tú tienes estos de 10 a la 10, de 4 por 10 a la 10. Entonces, esto es realmente increíble y parece que son muy importantes en la formación de las galaxias. O sea que los mismos agujeros negros ayudan a que se formen las estrellas en una galaxia. Entonces es el lugar donde se colapsa primero, empieza a traer el gas, empieza a girar. Entonces aún no tenemos completa la película, pero cada vez, porque encontramos agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, esto ya no es extraño. Entonces, este es un elemento que se debe incluir en la historia de formación de las galaxias. Doctor, pues ya estamos casi por concluir. Y antes de cerrar este episodio, me gustaría que nos diera una última reflexión acerca de qué deberíamos de pensar cada que volteemos al cielo y observemos una estrella. Sí, mira esto, pues ya es poético, ¿no? Porque tú ves una estrella, ¿no? No sé, les hemos asociado nuestro destino. Naciste con buena estrella, una buena estrella te ilumina, una buena estrella guió a los Reyes Magos a reconocer a Jesús. O sea, todo lo bueno está en las estrellas, pero esa conexión, ese sentido ¿no? de estar maravillados cuando sentimos la luz de una estrella que se levanta en el mar, digamos, hoy ven la estela en el mar y tú ves esta estrella que se está viendo, pues y tienes que reconocer la constancia. Esa estrella estará ahí mañana y va a estar ahí por muchos millones de años, ¿no? Nuestra vida es tan corta comparado con la vida de las estrellas y gracias a esa estabilidad es de que ha habido todo este ejercicio de evolución en la Tierra. Entonces nuestra conexión no es nada más poética, es una conexión que nos hace vibrar los átomos que tenemos dentro, porque esas son las estrellas las que han enriquecido el medio de donde se formó el sistema solar, de donde se formó la Tierra y finalmente de donde surgió la vida en la Tierra. Entonces es muy interesante, la conexión es más que poética, la conexión es una necesidad, es un llamado y muchos han dicho que nuestro destino está en las estrellas, también marcan el destino. O sea, fíjate el origen, el destino, todo marcado por las estrellas y es exactamente por los átomos. El enriquecimiento químico del universo lo han hecho las estrellas. Entonces, nuestra conexión es mucho más que poética. Es una conexión donde hay un llamado de los átomos que nos constituyen y pues que marcan el destino de la humanidad. Doctor, no me queda más que agradecerle, en verdad agradecerle el que haya cerrado con broche de oro esta temporada. En verdad, me siento muy honrado y le agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Pues es un placer y pues que salgan y miren al cielo, ¿no? Es muy importante que nos alejemos de estas pantallitas y vayamos a ver al cielo y veas el movimiento, ¿no? Y veas que tú eres parte y que nosotros vamos alrededor de la galaxia todos en esta nave, si así la queremos llamar, que es el sistema solar y nuestra Tierra. O sea, somos viajeros interestelares. Eso sí, y sin movernos de nuestra silla. Entonces, fíjate lo hermoso, ¿no? De ver, de poder salir y ver que tú vas en una nave y también eso te llama una responsabilidad de cuidar esta nave, que es la única que tenemos por el momento. E imaginar que algún día estaremos visitando otros planetas. Eso pues, es algo que te llena de júbilo, te llena de asombro, ¿no? Es algo que te hace sentir que todos los problemas aquí en la Tierra son menores, ¿no? Cuando ves tú
la grandeza del universo y que nosotros estamos aquí dando fe de que el universo existe. Fíjate. O sea, eso hay un principio antrópico y todo esto. Y la vida inteligente, dicen, se crea para decir que el universo existe, para darnos cuenta y decirte a ti, decirme a mí, decirle a todos que el universo existe y que nosotros existimos en él. Los modelos cosmológicos no tienen ningún problema si no estuviéramos aquí. No hay ningún problema, la gravedad seguiría trabajando sin nosotros, ¿no? Pero hay una conexión más allá de la casualidad. Entonces, pues disfruten el cielo, exploren, ¿no? Con el pensamiento, las grandes distancias y los lugares más emocionantes de nuestro universo. Pues este ha sido el final de la segunda temporada. Les agradezco muchísimo por acompañarnos y nos vemos en julio, en una futura entrega. Muchas gracias.